Buenos días, mis queridos hermanos. Os traigo saludos del presidente de UEBE. Muchos de los que me dieron saludos para la congregación no les conocéis, pero yo quiero trasladaros la demostración de afecto que hay hacia nuestra iglesia y bueno, fue un tiempo hermoso que confirmó también el sentir general. Confirmó que Dios tiene un plan y tiene un propósito de que la iglesia crezca y se desarrolle. El lema de la convención era a su imagen, a su semejanza. Y antes de pasar a la palabra hay unos datos que no le pasé a Reme, pero el primer día de convención salió un hermano que venía de Estados Unidos en un ministerio y el ministerio trajo una ofrenda de 10.000 euros para los afectados de la DART. El último día se pasó una ofrenda en la convención, en el último culto, y Dios nos volvió a sorprender, 6.200 euros de ofrenda. No creáis que el último día éramos tantos, ¿eh? Quiero decir con esto que tenemos un Dios al que no podemos dejar de dar gracias y de adorar. Hay muchos hermanos que están pasando muchas necesidades, pero Dios sigue siendo fiel, aún en medio de todas las circunstancias. ¿Cuántos de aquí son padres? Dios estableció dar vida por medio de la mujer y la Biblia nos enseña que desde que estamos en el vientre de nuestra madre hay un control de Dios, hay un mirar a Dios y hay un interés por parte de los padres de estar pendientes de lo que es el crecimiento. No sé si te acordarás cuando tu mujer quedó embarazada y tu mujer, cuando empezaste a sentir eso, que había vida dentro de ti, estabas deseando ir a ver la ecografía para ver cuál era el crecimiento y el desarrollo que se hacía, ¿no? Luego, cuando das a luz y tienes al hijo o la hija, tienes ese interés de estar pendientes de que tus hijos crezcan, ¿no? Que puedan ir creciendo. Entendemos que el crecimiento es bueno, ¿verdad? Es bueno. Nos preocupamos cuando vemos que nuestros hijos no alcanzan el crecimiento que podemos pensar que es el necesario. Nos preocupamos, vamos al médico, estamos pendientes si come suficiente, si no come, para que pueda crecer adecuadamente. Todos los seres vivos nacen, crecen, se desarrollan, se reproducen y mueren. Este es el ciclo de la vida. Nacemos, crecemos, nos desarrollamos, nos reproducimos y morimos. Es decir, cumplen el ciclo vital. El crecimiento, escuchad lo que voy a decir. El crecimiento es el aumento de tamaño corporal. ¿Vale? Eso es crecimiento. El crecimiento está definido como el aumento del tamaño corporal. En cambio, el desarrollo es el conjunto de cambios, además del tamaño, que se producen en un organismo desde su nacimiento hasta que llega al estado adulto y que hacen que el cuerpo funcione adecuadamente. El crecimiento se refiere a los cambios físicos.
a los cambios biológicos. El desarrollo se refiere a los cambios funcionales y de comportamiento. ¿Las doctoras están de acuerdo conmigo? A ver, me dicen que sí. Ejemplo, me vas a entender. Y por eso el título de la predicación es crecer y desarrollarse espiritualmente. No es lo mismo crecimiento que desarrollo. Te voy a poner un ejemplo y lo vas a entender. Un cuerpo con una cabeza muy grande puede tener mucho conocimiento, pero si tiene las piernas muy delgadas, sin musculatura, tendrá incapacidad para caminar adecuadamente. Tendrá mucho conocimiento, pero tendrá una movilidad disfuncional. Lo mismo ocurre si un cuerpo tiene piernas musculosas, pero brazos esqueléticos. Se verá incapacitado para usar adecuadamente las manos. Es un cuerpo que ha crecido, pero se ha desarrollado mal. ¿Entendemos la diferencia entre crecimiento y desarrollo? Pues así como el desarrollo físico es crucial para que toda persona que nace llegue a ser un individuo adulto, el desarrollarnos espiritualmente, el desarrollo espiritual es esencial para que el creyente alcance la madurez espiritual y sobre todo para que alcance el pleno conocimiento del Hijo de Dios. La carta de Pedro, que es con la que es el versículo clave, 2 de Pedro 3:18, dice: más bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Vamos ahora. Señor y Padre, nuestro anhelo, nuestro deseo y nuestro interés único es que tú en esta mañana seas glorificado, Señor. Sabemos que tu presencia está en medio de nosotros, tú nos presides, y por eso quiero pedirte en el nombre de Jesús que tomes el lugar que te corresponde en el centro de esta reunión, Señor, que tomes las palabras que tú has puesto en mi corazón, en mi mente, que sean dirigidas por ti, que sean llevadas a las mentes y a los corazones de tus hijos, de tus hijas, de los que estamos aquí en esta mañana, que nos las hagas entender y sobre todo, Dios mío, que nos ayudes a través de tu gracia a ponerlo en práctica, Señor. Recibe toda la gloria, todo el honor, todo el señorío, todo el poder, en el nombre de Jesús. Amén. Dios nos manda a crecer. En la Biblia quizás no detalla de la manera que os he comentado yo la diferencia entre crecer y desarrollarse. Cuando la Biblia habla de crecer, está refiriéndose a un desarrollo correcto, adecuado, equilibrado, ¿vale? De manera que los miembros se tienen que desarrollar, se tienen que crecer y desarrollar adecuadamente para poder tener un cuerpo funcional. La última vez que prediqué sobre la unidad, ¿no? También hablaba de la importancia de que todos los miembros, al desarrollarse adecuadamente, hacen que el cuerpo sea funcional, la necesidad de cada uno de ellos. El apóstol Pedro termina esa segunda carta con esta exhortación para nosotros. Más bien creced. Creced en la gracia y creced en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios, cuando habla de conocimiento, habla de intimidad. De crecer en conocer a Dios. De un crecimiento en el que cada día yo pueda conocer más a Dios. No algo únicamente teológico, sino de experiencia. El desarrollo espiritual es un mandato de Dios. De la misma manera que tú como padre tienes un mandato establecido en ti mismo en un esfuerzo de que tu hijo y tu hija se desarrollen adecuadamente, tanto a nivel físico como a nivel anímico como a nivel espiritual. Tú quieres que tus hijos se desarrollen no solamente en crecer, sino en valores, en experiencias, en testimonio, y estáis ahí. Dios de la misma manera
Él está demandándonos que busquemos ese crecimiento. Es un mandato que viene de parte del Señor. Y el desarrollo espiritual es el resultado de nuestra mayor o menor obediencia al Señor. Por lo tanto, es nuestra responsabilidad vivir siendo fieles a los mandatos de Dios para que nos desarrollemos espiritualmente. Yo, con la ayuda del Señor, quisiera compartir con vosotros algunos aspectos de cómo podemos crecer y desarrollarnos. La primera es la posición en Cristo como un requisito previo. Y quiero explicaros. Lo que es mi posicionamiento en Cristo es ahora mismo dónde estás tú, dónde estás posicionado tú. Y tener claro primeramente que nuestro desarrollo espiritual no es lo mismo que nuestra posición en Cristo. Nuestra posición en Cristo la alcanzamos en el momento que entregamos nuestra vida a Cristo. Ahí, en ese momento, fuimos separados del mundo para Dios. La Biblia lo define como la santificación, pasamos a ser santos, justificados. Es lo que Jesús le intentaba explicar a Nicodemo, que es el nuevo nacimiento, y eso es un milagro instantáneo. Cuando tú entregas tu vida a Cristo de una manera genuina, sincera, y tú entregas en ese momento, tú te posicionas en Cristo, y por su gracia, no por ningún mérito, por su gracia, hace que tú nazcas de nuevo. Eso es un milagro, no es un proceso en el que el tiempo, no es un acto en el que tengas que nada que ver tú. Es un acto repentino que ocurre en nuestras vidas cuando somos colocados por Dios en el cuerpo de Cristo. Es cierto que hay algo previo y es un proceso que todos hemos experimentado, y es ese proceso previo en el que se nos predica el Evangelio, en el que se nos habla de Cristo, y cada uno de nosotros tenemos un proceso hasta el milagro en el que nosotros vamos siendo predicados por otros, el Evangelio se va presentando en nuestras vidas, hasta que llega un momento en que el Espíritu Santo, a través de su gracia, nos convence de pecado, de justicia, de juicio, y entregamos nuestra vida a Cristo. Eso es previo. En el momento que nosotros entregamos nuestra vida a Cristo, se produce el milagro, nacemos de nuevo y somos posicionados en Cristo, en el cuerpo de Cristo. Eso se produce en aquel momento milagroso cuando tomamos la decisión de pasar del reino de las tinieblas al reino de Cristo. Y declaramos, a través de una oración sincera, que aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. ¿Dónde está la palabra? Dice, cerca de tu boca. Si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y confesares que Cristo fue levantado de los muertos, serás salvo. Dice, con la boca se confiesa para la salvación, con el corazón se cree para la justicia, y con la boca se confiesa para la salvación. Ahí entregamos nuestra vida al Señor, nos arrepentimos por nuestros pecados y entregamos nuestra vida a Cristo. Cada uno hemos tardado más o menos tiempo, ¿vale? Tú sabes cuánto tardaste en entregar tu vida a Cristo, en posicionarte, ¿vale? Y es importante considerar en este punto de la conversión lo que Pedro dice. Segunda de Pedro 1, versículos del 3 al 8, dice así: su divino poder
nos ha concedido todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad por medio del conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y excelencia. Mediante ellas nos han sido dadas, repito, nos han sido dadas preciosas y grandísimas promesas para que por ellas seáis hechos participantes de la naturaleza divina. Hay un mandato de participación, hay un mandato de crecimiento. Tenemos que ir creciendo hacia una meta que es una naturaleza diferente a lo que es la mía. Después de haber huido de la corrupción que hay en el mundo debido a las bajas pasiones. Y por esto mismo, poniendo todo empeño, hay un empeño que Dios nos exige en cuanto a nuestro crecimiento. Añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio perseverancia, a la perseverancia devoción, a la devoción afecto fraternal y al afecto fraternal amor, porque cuando estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejará estar ociosos ni estériles en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pedro dice que cuando nos convertimos, cuando nuestra vida pasa a ser creyente, cuando hemos entregado nuestra vida a Cristo de una manera sincera, cuando nacemos de nuevo, recibimos de Dios todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad por su divino poder a través del conocimiento de Cristo. Eso se nos es dado. En ese momento dice que las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad por medio del conocimiento de aquel que nos amó por su propia gloria y excelencia. Dice que se nos ha concedido. Es decir, cada cristiano verdadero, al recibir a Cristo, ha recibido todo lo necesario para ser participantes de la naturaleza divina, pudiendo ahora apartarse del mundo de pecado. Ya no cabe excusa. Ya no cabe soy débil. Ya no cabe no puedo. Pablo, a través de las cartas, dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dios ya me ha dado todo lo necesario para que yo pueda apartar de mí aquellas cosas que no son y que no pertenecen a la naturaleza divina. El Señor nos ha colocado en el ámbito espiritual. Nos inicia en nuestra vida espiritual, nos hace nuevas criaturas, con una mente renovada. Y ahora podemos tener una relación directa con Dios. Y la podemos tener a través de su revelación escrita. ¿Cuál es su revelación escrita? La Biblia. ¿Vale? Muy bien. A través de la revelación escrita podemos tener una relación directa con Dios. ¿Cuántas personas conocéis que se han convertido ya solas por un encuentro personal con la revelación divina? ¿No te ha pasado nunca que has ido a buscar la palabra de Dios y es como un versículo que saliese del libro y llegase y te dijese esto es para ti? Esa es la revelación escrita. Dios se posiciona en mi persona. ¿Sabes dónde está Dios posicionado ahora mismo? Dentro de ti. ¿Lo entiendes esto? ¿Puede haber algo más grande? No solamente estará con vosotros, sino en vosotros. En el momento que tú te posicionas en Cristo, en el momento que tú entregas tu vida a Cristo, se produce un milagro que es inmerecido, que no tiene nada que ver con tus méritos, pero resulta que en ese momento Cristo es posicionado en ti. Dios se posiciona en medio de tu persona por medio del Espíritu Santo. A través de Él recibimos conocimiento de su voluntad y nos revela aquellas cosas que están preparadas antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que andemos en ellas. Ya sabemos, y si no lo sabías, hoy te lo recuerda el Espíritu Santo, que hay obras puestas delante de ti para que andes en ellas. No somos salvos por obras.
pero Dios nos salvó para que anduviésemos en las obras que ya están establecidas, para que tú y yo caminemos por ellas. Y esas obras las vamos a entender y las vamos a ver y las vamos a conocer a través de la revelación de Dios en medio de su palabra y del Espíritu Santo. Efesios 2, del 1 al 10, dice así: en cuanto a vosotros estabais muertos en vuestros delitos y pecados. En cuanto a vosotros, de aquí no hay nadie que se salve. En cuanto a vosotros y yo, estabais muertos en vuestros delitos y pecados. No estábamos moribundos, estábamos muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo conforme a la corriente de este mundo y al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora actúa en los hijos de desobediencia. En otro tiempo todos nosotros vivíamos entre ellos en las pasiones de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de la mente, y por naturaleza éramos hijos de ira como los demás. Pero Dios, quien es rico en misericordia a causa de su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Amén. Esto es gracia. Es donde tú estás posicionado. Que no te has posicionado tú, te posiciona Él en el momento que tú te arrepientes y entregas tu vida a Cristo. Pero sigue aún más. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Cristo Jesús nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales para mostrar en las edades venideras las superabundantes riquezas de su gracia, por su bondad hacia nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, no de nosotros, pues es don de Dios. Amén. Es un regalo que pronto celebraremos, cuando llegue Navidad. No es por obras, hermano. Pablo decía a la iglesia de Éfeso, no es por obras, para que nadie se gloríe. O sea que si en algún momento nos hemos gloriado de algo, quítalo, porque no es para que nadie se gloríe. Hemos tenido 2.000 euros de ofrenda para la gloria de Dios. Hemos tenido 92 cajitas para la gloria de Dios. Y si hay cosas en mi vida que no me gustan, también son para la gloria de Dios. Porque lo vamos a ver. Pero fíjate, hermano. El versículo 10 de Efesios 2 dice, porque eres hechura de Dios. Eres el resultado biológico de la fecundación de un óvulo a través de un acto sexual entre tu padre y tu madre. Pero cuando Cristo te posiciona en ese mundo espiritual, eres hechura de Dios. Casi nada. Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para hacer las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Está marcando un crecimiento con desarrollo. Hay algo que tenemos que hacer. Todo este posicionamiento no es mérito nuestro, lo hemos leído. Es mérito de Cristo por gracia. Nuestro desarrollo espiritual solo podrá alcanzarse a partir de esta posición en Cristo. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Esto significa que si alguien no ha recibido a Cristo, no puede tener desarrollo espiritual, pues su espíritu está muerto. No tiene el Espíritu Santo en él. Pablo lo explica así de una manera muy fácil de entender en la segunda carta a los Corintios, capítulo 2, versículos 14 y 15. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura.
Y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender. O sea, es así de sencillo. Solo si somos espirituales seremos capaces de saber qué es bueno y qué es malo. No se trata de lo que para mí es bueno o para mí es malo. Y conozco muchos creyentes que opinan que hay cosas que son buenas. Sin embargo, para mí la revelación de Dios me marca otra cosa. De todas maneras, ya está profetizado que en los últimos tiempos llegaría un momento en que llamarían a lo bueno malo y a lo malo bueno. Todos sabéis que este conocimiento de lo bueno y de lo malo va a ser directamente proporcional al conocimiento espiritual y a la vida de Cristo que haya en mí. Cuando nos convertimos a Cristo, Dios nos da los medios y las herramientas espirituales que necesitamos para vivir una vida plena y abundante. ¿Y cuáles son esas herramientas? Hemos dicho su revelación escrita, la Biblia. En la Biblia vamos a encontrar conocimiento, sabiduría de Dios, entendimiento. La siguiente herramienta es la oración. Es una herramienta fundamental con la cual tenemos un canal de comunicación personal e íntimo con Dios, porque el velo se rasgó. Por los méritos de Cristo podemos entrar a la mismísima presencia de Dios y el Espíritu Santo toma del Padre y nos lo hace saber. Y la tercera herramienta para crecer, para desarrollarnos, es el Espíritu Santo, por el medio del cual recibimos dones. 1 Corintios 12, 4, 11, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. En otras traducciones dice para edificación. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Es un ramillete precioso de dones para edificación, para que podamos crecer, desarrollarnos espiritualmente. Quizás no se ha predicado mucho, ¿verdad?, aquí sobre los dones espirituales. Pero están. ¿Y son para quién? Para su iglesia. Para que sea de edificación. Por el Espíritu Santo recibimos todo este ramillete de dones para podernos edificar. Por medio del Espíritu Santo, y es el Espíritu Santo el que produce en nosotros el fruto. Gálatas 5:22, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley, porque los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. La segunda, hemos hablado de mi posición para desarrollarme, saber que primero Dios nos posicionó y a partir de esa posición tenemos que buscar el crecer y el desarrollarnos, y lo que tenemos que poner en práctica es dedicación y entrega. Para desarrollarnos y crecer espiritualmente, Dios nos pide dedicación y entrega. Es crucial para nuestro desarrollo espiritual. Para que podamos desarrollarnos espiritualmente, es que estemos siempre en comunión íntima con Cristo. Ese será el resultado de mi relación con Dios. Cuando yo tengo una relación íntima con el Señor, eso producirá en mi desarrollo, crecimiento y desarrollo espiritual. El crecimiento y el desarrollo espiritual
no depende del mayor o menor tiempo que hayas vivido como creyente, sino de cómo y cuánto has redimido ese tiempo para ti. No vas a crecer y a desarrollarte cuando esperas que lleguen 20 años en el Señor. El desarrollo espiritual es cómo y cuánto tiempo has dedicado a Dios. Cuánto tiempo de dedicación y entrega has tenido al Señor. Acuérdate de la mayordomía. ¿Cómo has administrado tu tiempo dedicándolo al Señor? Nuestro crecimiento y desarrollo depende de nuestro grado de compromiso, dedicación y perseverancia. Si tú quieres crecer intelectualmente, vas a tener que comprometerte a estudiar. Vas a tener que dedicar tiempo a estudiar. Y vas a tener que perseverar en el estudio para alcanzar un desarrollo académico correcto. En el crecimiento y el desarrollo, estas tres cosas son ineludibles, no las puedes quitar. Si quieres crecer y desarrollarte en el Señor, dedica tiempo y entrega. Comprométete, dedícate y persevera en el Señor. Por lo tanto, no evaluamos nuestro desarrollo espiritual por el calendario, sino por el grado de entrega al Señor. El apóstol Pablo en sus cartas insiste reiteradamente, cuando tú las escuchas, él tenía que ministrar a varias iglesias. Y él insiste en las cosas que tenemos que evitar en nuestra vida, que debemos aprovechar nuestro tiempo entregándonos al Señor. En el libro de Romanos, Pablo dedica los 11 primeros capítulos a enseñar la doctrina y verdades teológicas de la vida cristiana. Los primeros 11 es una carta para enseñar doctrina y verdades teológicas. Y cómo Dios justifica a pecadores culpables, pero no culpables, condenados a muerte. En la carta de Romanos es cuando Lutero tiene el encuentro en Romanos 5, cuando se le derriba todo el argumento de la salvación por obras. Pues para la Iglesia hoy sigue estando esos capítulos donde enseñan cuáles son esas doctrinas y verdades teológicas que incluso podemos, si las lees, las vas a conocer. Y todo eso es la justificación de hombres y mujeres culpables, condenados a muerte, y que es solamente a través de la fe en Cristo que somos salvos. Y entre los capítulos del 12 al 16 se dedica a enseñar cómo debemos cumplir en la práctica dichas verdades. El capítulo 12 comienza: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este mundo, más bien transformaos por la renovación de vuestro entendimiento, de modo que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Aquí hay muchos elementos que debemos tomar muy en cuenta. Empieza Pablo diciendo, así que, está diciendo que ya sabiendo. Ya os he marcado 11 capítulos antes que os dice que os estoy diciendo todas las verdades. A partir de ahora os voy a decir cómo ponerlas en práctica, para que crezcáis. Aquí empieza eso, ya sabiendo nosotros todo lo que el Señor ha hecho por nosotros para transformarnos en criaturas espirituales, presentados ante Dios sin condenación, con maravillosas promesas eternas. Entonces, Pablo le dice a los romanos, vivid como es digno de la fe cristiana, a la que Cristo os ha llamado. Estamos llamados a eso, no a conocer, sino a vivir. Para lograr esto debemos tener siempre presente que la vida cristiana es esencialmente espiritual, hermano. Dios nos ha llamado a una vida espiritual. Un cristiano no puede vivir realmente su posición en Dios si está en la carne.
El mismo Pablo habla sobre el fruto de la carne, sobre el vivir en el Espíritu, sobre hacer las cosas de la carne, el resultado de vivir en la carne, el resultado de vivir en el Espíritu. Tu total separación del mundo no es verdadera si eres para algunas cosas carnal y para otras espiritual. Eso la Biblia define doble ánimo. Es un corazón dividido. Y el que es de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. No podemos llamarnos espirituales si nos aferramos a conductas carnales. Pero si eres totalmente espiritual, sentirás esa separación como un sacrificio. Ay, amigos, Jesús dijo: el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. El marcar la separación, en el momento que yo me posiciono en Cristo y decido vivir una vida que me separe del mundo, que me separe de la carne, eso me va a doler. Por eso Pablo dice a la iglesia de Roma que os presentéis como sacrificio vivo. Ir arrancando las cosas que son del mundo, que son de la carne, de mi vida, eso es doloroso. No lo vas a poder hacer si no es sacrificial, pero además debe de ser voluntario, no por fuerza. Pero ¿sabes qué pasará? Que experimentarás el poder de Dios y verás cómo Dios te va transformando y tú ni lo entiendes. Hay una pregunta en el aire en esta mañana que es para ti y para mí. ¿Cómo estás viviendo tu santidad? Porque la Biblia dice que estamos llamados a ser santos. Sed santos, como vuestro Padre es santo. Sed santos como yo soy santo. Entonces hay una pregunta que necesitamos contestarnos. ¿Cómo estoy viviendo mi santidad? Y cada uno de nosotros debemos trabajar y meditar en esto e ir sacando todas aquellas cosas que tenemos del mundo que cuesta sacarlas de encima. Filipenses 3, versículos 7 y 8, pero las cosas que para mí eran ganancias las he considerado pérdida a causa de Cristo. Y aún más, considero como pérdida todas las cosas en comparación con lo incomparable que es conocer a Cristo Jesús mi Señor. Por su causa lo he perdido todo y lo tengo por basura a fin de ganar a Cristo. Una vida de dedicación y entrega. Es un acto de rendición total. No se puede servir a dos señores a la vez. La rendición a Cristo es algo doloroso, pues significa separación, sacrificio, negación e incluso en ocasiones la muerte. Lo tercero es obediencia a Dios por amor. Es el tercer elemento para crecer y desarrollarme adecuadamente. Juan 14, 21 dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. No se trata de decir yo amo a Dios. Se trata de tener los mandamientos, guardarlos y vivirlos. Ese es el que me ama, decía Jesús. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Guardar los mandamientos de Cristo significa leer, meditar, aplicar toda la revelación escrita y ser obediente a Dios en todo. Pero nadie entienda, hermanos, que nuestro crecimiento espiritual depende del grado de conocimiento de la palabra. A veces podemos llegar a equiparar nuestro crecimiento espiritual con lo que sabemos, pero ya hemos visto que no es la clave. El punto es lo que hacemos con lo que sabemos. ¿Cómo usamos ese conocimiento? La Biblia nos advierte que el conocimiento tiene una tendencia a envanecer. 1 Corintios 8:1, la segunda parte,
Y el 2 dice, el conocimiento envanece, pero el amor edifica, y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Me fascina. Si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada. O sea que no sé nada. Vamos a saber lo que tenemos que saber si basamos nuestra vida en conocer a Dios con profundidad, en una relación íntima. El tener conocimiento de la Biblia no puede ser equiparado con crecimiento y desarrollo espiritual, solo cuando nuestro conocimiento redunda en mayores obras que evidencian el poder de Cristo en nosotros. Cuando esas obras es una evidencia de que estamos haciendo algo no por nosotros, sino por medio del poder de Dios en nosotros. Es la manifestación del poder de Dios en nosotros. También debemos saber que nuestro desarrollo espiritual nada tiene que ver con las actividades que nosotros hagamos. Hay personas que a lo mejor son muy activas en la iglesia para el Señor, tienen mucha iniciativa, pudiendo hacer un sinnúmero de actividades, y podemos llegar a pensar que estas personas crecen mucho espiritualmente, pero el estar muy ocupado no nos convierte en personas espirituales. Si tú lees los evangelios, vas a ver que nadie estaba más ocupado en la religión que los líderes religiosos. Sin embargo, nadie estaba más alejado de la verdad que ellos. Ellos no honraban el sacerdocio, ni la ley como Dios les mandaba en su palabra. No eran espirituales, a pesar de tener a su disposición la Torá, el Antiguo Testamento. Cuando Dios nos hace santos, nos coloca en el cuerpo de Cristo, en un momento pasamos a ser miembros de una iglesia local cristiana. Tú estás aquí en esta iglesia y si solicitaste membresía, eres parte de la iglesia local. Hace poco la última vez que prediqué, hablé sobre la unidad, ¿no? Efesios, procurar mantener la unidad del Espíritu Santo. La carta de Pablo a los Efesios enseña que Dios ha puesto dones de gracia en la iglesia para edificarnos, para que busquen la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, al hombre perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. La palabra de Dios nos enseña que cada creyente tiene al menos un don. Y ese don que hemos recibido, Dios te lo dio para que no solo seas edificado tú. Porque si lo edificas tú y lo escondes, cuando venga, te va a decir por qué lo has escondido. Pero tú tienes un don, por lo menos. Dios te ha dado el don para que otros hermanos también sean edificados. Ese solo don que tienes no te dará toda la edificación que necesitas para alcanzar el pleno conocimiento de Dios. Necesitas ser edificado a través de los dones espirituales del resto de los hermanos. Por eso somos un cuerpo. Porque tus dones me son necesarios. ¿Qué debo hacer entonces? Si perteneces a la iglesia local tienes que estar pendiente no solamente de ejercer tu don para edificar a otros, sino participar y aprender de las otras actividades que se realizan en la iglesia a través de otros hermanos que tienen los dones correspondientes, que son diferentes a los tuyos. Por ejemplo, la predicación, la alabanza, oración, compañerismo, devocionales, discipulados, evangelismo, talleres. Cuando vienes a una reunión de oración te edificas y vienes para buscar a Dios, pero vienes para disfrutar de los dones que Dios ha repartido. Cuando vienes a la predicación, a predicar, no te fijas en quién está predicando, sino en beneficiarte del don de la persona que está, sea hombre, sea mujer.
para que puedas aprovechar ese don que Dios ha repartido como ha querido. Cuando participas del compañerismo, lo haces para aprovecharte de los dones que Dios ha repartido. Tengamos una función de cuerpo, hermano. Y si Dios te ha dado el don, ponlo en práctica para que otros se edifiquen. Pero aprovecha participar del resto para poderte edificar aún más. Para que el mundo, que en un principio te veía como uno de ellos, que pasen de vernos como a uno de ellos y pasen a vernos como Cristo. Que podamos crecer y desarrollarnos para que la persona de Cristo sea una realidad. Que ya no nos vean como uno de ellos, sino que nos vean como a Cristo. Ese progreso que no es obra humana, sino de Dios, eso es crecimiento y desarrollo espiritual. Y por último, la gloria de Dios. Pablo termina su carta: a Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. El crecer en la gracia queda así relacionado con glorificar a Dios. Eso nos ayuda a entender mejor ese proceso de madurez. La clave de todo crecimiento y desarrollo espiritual es cómo entendemos lo que significa glorificar a Dios. ¿Qué es para ti glorificar a Dios? No quiero extenderme, pero bueno, si yo voy a hablar, sea quien sea, en el ambiente que sea, en la condición que sea, debo hablar de la palabra de Dios. Las personas que me escuchan deben ver en mí un modo de hablar y que el contenido de lo que yo hablo es diferente a lo que ellos están acostumbrados a escuchar. Y todas las cosas que hagamos, pensemos en glorificar a Dios, que no es otra cosa que hacerlo como Jesús lo hacía. Juan 15:8 dice: de esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Buscar la gloria de Dios es que yo tengo que mostrar el fruto del Espíritu en mi vida. Y para eso tengo un trabajo tremendo, que es ir cortando el fruto de la carne en mi vida. Hay una frase tomada del Catecismo de Westminster que dice así: el fin principal del hombre es el de glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. ¡Qué frase más hermosa! El fin principal del hombre es el de glorificar a Dios. Eso quiere decir que hemos sido creados para glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Si revisamos nuestras Biblias, glorificar a Dios es la razón por la que existimos. 1 Corintios 10:31, así que si coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Salmos 19:1, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. 1 Timoteo 1:17, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Nuestra razón de ser es glorificar a Dios, hermanos. Esa es nuestra razón de ser. Y conforme glorificamos a Dios, comenzaremos a crecer y a desarrollarnos espiritualmente. Para concluir, hermanos, si revisamos la historia de la humanidad, vamos a ver que nosotros los creyentes vamos remando contra la corriente del mundo. Nosotros vamos en una dirección y los que no son creyentes van en el sentido contrario. El hombre caído abandonó el concepto de la gloria de Dios y se aisló de la vida espiritual y del crecimiento espiritual. Siendo nuestra historia, siendo la historia del ser humano una historia descendiente de degradación que rehúsa glorificar a Dios. En el libro de Éxodo vemos que el pueblo de Israel, viendo la gloria de Dios todos los días, todas las noches, fueron guiados a través del desierto. Ellos fueron tan infieles que toda la generación murió en el desierto.
en Jesucristo ha sido revelada toda la gloria de Dios aquí en el mundo. Pero ¿qué dijo el mundo? No queremos que este hombre reine sobre nosotros, crucificado. Y nuevamente le dieron la espalda a su gloria. No le des ese gusto al diablo. En esta mañana puedas levantar tus ojos al cielo. Que puedas recibir el milagro de nacer de nuevo, por gracia. Habrá un día futuro, hermanos, que el hombre no tendrá esa opción y la puerta se cerrará como en los tiempos de Noé. Mateo 24:37. La vida del Hijo del Hombre será como en los días de Noé, porque en los días anteriores al diluvio y hasta el momento que Noé entró en el arca, la gente no dejó de comer, ni de beber, ni de casarse, y no entendieron nada hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Posteriormente a esto vienen las 5 vírgenes sensatas y las 5 insensatas. Y llegó un momento que la puerta se cerró y ya no pudieron entrar. Y cuando Noé entró y estaban todos dentro y cayó la primera gota, la puerta del arca se cerró y nadie pudo entrar. Y vamos a terminar considerando lo que dice la carta de Pablo a los Corintios. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciera la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para ser iluminados con el conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo. Cristo es Dios encarnado en nosotros. Cristo es Dios encarnado en nosotros. Cristo es la manifestación de la gloria de Dios. Si Cristo mora en nosotros y se ha desarrollado en nosotros, la gloria de Dios debe brillar en nosotros. Debe de brillar a través de la Iglesia y debe de brillar a través del cuerpo de Cristo. El llamado más grande que podemos tener es dejar que esa gloria brille a través nuestro, para que sea visible en medio de un mundo decadente. Necesitamos meditar sobre esto. Dios nos llamó a ser luz y a ser sal. Nuestro esfuerzo tiene que ser que la gloria de Dios brille en nosotros. Es nuestro llamado y nuestra responsabilidad. Necesitamos meditar en eso. Dios nos está diciendo en esta mañana que nos pide que crezcamos y nos desarrollemos espiritualmente para que la gloria de Dios sea manifestada en medio del lugar donde estamos. Y es posible. No por tus méritos, sino por los méritos de Cristo. Recordemos lo que decía al principio: habéis recibido todo lo necesario, y las bendiciones en lugares celestiales, y las herramientas necesarias para que podáis ser eso que yo quiero que seáis. Vienen tiempos difíciles para la Iglesia. Pero no por nada, porque así está profetizado. Pero nosotros, ¿qué hacemos? Queridos hermanos, nosotros no desmayamos en nuestro ministerio. Nos mantenemos firmes en nuestra fe, reflejando al mundo la luz de Cristo, dándoles a conocer el Evangelio de salvación y con la paz y gozo que nos da Dios. Esperamos confiados la venida de Cristo. Pedro hablaba a la iglesia y dice: creced de esta manera, añade a la fe virtud, o sea, fruto, obras. Al fruto, conocimiento de Dios. Al conocimiento de Dios, dominio propio sobre tus deseos carnales. Al dominio propio, perseverancia, paciencia. A la paciencia y a la perseverancia, devoción, entrega total a Dios. En esa entrega total crece hacia el amor a los hermanos, a los buenos y a los difíciles de soportar. Y del amor a los hermanos, al amor a tu prójimo, porque ese es el mandamiento de Dios.
Amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Dios os bendiga. Amén.